Cordial saludo. En esta hora les habla la estudiante Anis Andrea Velázquez, estudiante del programa de psicología. En esta hora me encuentro con el señor Daniel Julio, que también con futuro contador. Vamos a estar hablando aquí, dialogando acerca de un hecho histórico de la historia crítica de Colombia. Hechos que ocurrieron en el periodo durante 1920-1957. ¿Cómo está, señor Daniel? Señorita Dani, buenos días. Bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí en esta mañana para compartir sobre la historia crítica de Colombia. Ok, bienvenido. Bueno, vamos a estar hablando sobre el hecho, exactamente el golpe de Estado que ocurrió en 1953. Entonces, señor Daniel, ¿me puede decir qué fue lo que ocurrió en ese hecho histórico? Sí, claro, bueno, dice la historia que en ese contexto histórico en Colombia había una serie de violencias que se habían apoderado del país. Muertes simultáneas, muertes trágicas. Existían dos partidos en ese tiempo, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que también se tenían enfrentamientos bastante fuertes en esa época. La violencia se puso intensiva por la muerte del precandidato a la presidencia, el señor Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en una plaza pública en 1948. Murió así trágicamente por asesinato. Este presidente tenía una acogida bastante fuerte, lo querían bastante la ciudadanía en ese tiempo. Por esa muerte se identificaron la violencia y las muertes en Colombia. El presidente de esa época era el señor Laureano Gómez. Había perdido el control por la violencia que se había generado en el país por lo sucedido por la muerte del precandidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán. Era un país inseguro. La sociedad en ese tiempo no estaba de acuerdo con la gobernanza del señor Laureano Gómez ni tampoco a las fuerzas militares. Es allí entonces cuando el jefe de las fuerzas militares, el máximo general, el señor Gustavo Rojas Pinilla, convenció a la mayoría de las fuerzas militares para derrocar al presidente de esa época, que era el señor Laureano Gómez. Y las convenció. Y dice la historia que en 1953, exactamente el 13 de junio a las 2 de la mañana, fueron hasta la casa de Nariño en Bogotá y se tomaron el poder. El señor Laureano Gómez, que era el presidente de esa época, no puso resistencia, entregó el poder. Así entonces no hubo muchas muertes significativas porque él lo entregó, por decirlo voluntariamente, con la presencia de Gustavo Rojas Pinilla y sus fuerzas militares. Ok, muy bien. Entonces también me va a hablar sobre la importancia que tuvo este hecho histórico en ese momento de la historia. La importancia en ese momento de la historia fue que el señor Gustavo Rojas Pinilla, el presidente que derrocó al otro presidente, comenzó a gobernar para la gente pobre, para los campesinos. Comenzó a crearles vías, comenzó a crearles hospitales, comenzó a crear infraestructura. Quiere decir que por lo que estaba haciendo tuvo una gran acogida en la sociedad campesina y también en las fuerzas militares. Así que allí fue muy importante en esa época. Ok, ¿y qué consecuencias también se vivieron con este suceso que pasó? Consecuencias que todavía hasta el día de hoy están en el 2025 fueron que comenzó después a gobernar autoritariamente, comenzó a reprimir a la oposición. Dice la historia que hasta se hizo una estatua también. Entonces dejó la constitución política de ese tiempo a un lado, de la de 1986, y comenzó a gobernar autoritariamente. Así que cuando él comienza a gobernar así de la manera que le estoy mencionando, entonces la sociedad no estaba de acuerdo y tampoco las fuerzas militares. Y es que cuando en 1957 las fuerzas militares y por la presión del pueblo, él va y entrega el poder por lo que estaba pasando. Hasta el día de hoy, las consecuencias son que por tener el poder en Colombia se han generado violencia o se genera violencia. Ok, entonces muchas gracias por este espacio, señor Daniel. Gracias también por su atención. Esto fue todo sobre este hecho histórico que queríamos aquí hablar un poco sobre eso. Entonces, muchas gracias. El Señor les bendiga. Gracias, Nadie, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.